Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve. Hoy lunes 4 de abril del año 2022, en el que tenemos unos mercados, los principales índices de Estados Unidos, al alza impulsados por las acciones tecnológicas y las acciones growth de gran capitalización. Destacar sobre todo la subida de Twitter después de que Elon Musk revelara una participación amplia en la compañía. Ahora iremos a ver eso. Las acciones de Twitter han subido o han llegado a subir un 29% después de que Elon Musk revelara una participación del 9,2%, lo que lo convierte en el mayor accionista de Twitter. Las acciones de otras compañías de redes sociales también han subido al compás o a la sombra de estas subidas de Twitter. Al final esto es, pues nada, cuando veas a tu vecino la barbas cortar, pues las tuyas remojar, pero al revés. Es decir, aquí subidas una, subidas lo otro. ¿Por qué decía esto? ¿Qué es lo que quería comentar? Mira, fijaros, si nos vamos por ejemplo, a Ticker y buscamos Twitter, cuáles las participaciones y cuáles son los insiders que existen dentro de Twitter. Digo esto porque, aunque Elon Musk ha hecho público esa compra o esa posición, esa participación dentro de Twitter del 9,2%, todavía no está reflejado. Fijaros que anteriormente el mayor accionista o el mayor partícipe de Twitter era The Vanguard Group, que tenía un 8,79 y Elon Musk ha dicho que tiene un 9,2%. Incluso si nos vamos a Insider Monitor y escribimos, perdón, para ver cuáles son las posiciones que tiene Elon Musk en compañías cotizadas, podemos ver que tiene posiciones en Tesla y tiene posiciones en SolarCity Corp. Pero no tiene todavía, no ha salido reflejado en ninguna operación o ninguna posiciones dentro de Twitter. Esto va muy en línea del comportamiento que está teniendo o que ha tenido Elon Musk en Twitter. Yo no sé si lo ha hecho por eso o no lo ha hecho por eso, la verdad es que lo desconozco, o porque realmente le ve un potencial muy grande a Twitter, que también puede ser porque ha habido un debate también bastante importante, además en el propio Twitter, en redes sociales, de cuál podía ser el crecimiento que podía tener Twitter. Y hay muchas partes que comparten que Twitter podía ser en un breve espacio de tiempo uno de los potenciales, uno de los grandes actores en el tema de las redes sociales, que ya lo es, pero ahora mismo pues no está tan posicionado como se espera que pueda estar. Entonces, lo que decía es que Elon Musk ha tenido una presencia muy activa en redes sociales, en Twitter sobre todo. Hemos visto o se ha visto ya infinidad de veces cuando pone algún titular de Bitcoin o algún titular de Dogecoin o algún tweet, cómo ha repercutido de una manera muy importante en las valoraciones y en las cotizaciones de esos activos. Entonces, no sé si va por ese camino que le ve potencial, no lo sé. Pero bueno, la buena cuestión es que eso ha ayudado de una manera notable a la subida tanto de la parte del SP500 como la parte del Nasdaq, que ahora lo vemos subiendo un 1,79%. Vemos también subir al SP un 0,68 y el que se queda quizá un poquito más rezagado es el Dow Jones. Las acciones de Tesla también han subido un 5,7% después de que este sábado pasado la propia empresa informara de las entregas récord de vehículos durante este primer trimestre del año 2022. Junto a Tesla, ganancias en Apple, ganancias en Amazon, ganancias en Microsoft, que han dado, como digo, ese empuje al SP500 de un 0,67%. Por otra parte, tenemos el mercado de bonos. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha estado durante toda la sesión en positivo, ahora lo hemos descendido menos un 0,08%. La curva de rendimiento a 2 años, a 10 años, que ya comentamos la semana pasada, ha permanecido invertida y recordemos que esa inversión de la curva se ve como un presagio de una recesión en 2 años, más o menos es los estudios que tenemos de recesiones anteriores. Recordad que esa curva ha anticipado esas recesiones en 8 de las últimas 10 ocasiones. Os estamos hablando de un promedio de un 80%.
Al final, esto no es una ciencia exacta, quiero decir, no hay una manera o no hay una forma de entenderlo, de ver, pues esto ocurre, va a ocurrir lo siguiente, como estoy hablando, como estoy diciendo ahora en la inversión en la inversión de la curva de los tipos de 2-10 años. Pero tenemos un porcentaje elevado, un 80% de los casos, con lo cual es interesante ver esa evolución y, pues si alguien tiene que tomar cartas al asunto, perfecto. Fijaros también si vemos la evolución de los índices, porque esto es destacable también, fijaros que esto lo repito muchas veces, desde máximos a mínimos, que estamos hablando del 14 de marzo, el Nasdaq cayó un 22,34% y si nos vamos ahora al cierre de la sesión de hoy, estamos hablando de una caída del 9,77. Es decir, habríamos recuperado desde el 14 de marzo hasta la sesión de hoy un 16,23% en el caso del Nasdaq. Hemos pasado de un mercado bajista, caídas de más de un 20%, recordemos que se considera un mercado bajista, a un mercado en corrección, caídas de más de un 10%, a de estar por encima de esas caídas del 10%, un 9,77%. Es un dato destacable porque estamos hablando de un periodo de entre el 14 de mayo y hoy el 4 de abril. Si vemos exactamente la misma evolución en el caso del Standard Poor's, podemos ver que desde el máximo hasta mínimo teníamos un 14% de caída. Y ahora mismo, desde los máximos hasta la sesión de hoy, tenemos una caída de un 4,72%. En el caso del Dow Jones, si vimos la misma evolución en el caso del Dow Jones, de máximos a mínimos hayamos tenido una caída de un 12,53 y ahora mismo desde máximos, aquí estás, hasta la cotización de hoy estaríamos hablando de una caída de un 5,08%, que es una caída, pues no os voy a decir que habitual, pero si nos fuéramos a el 5 de noviembre hasta el 30 de noviembre, aquí en este mes cayó casi un 7%, con lo cual estamos ante una recuperación muy importante de los mercados. Fijaros, y esto lo sabréis porque lo he comentado muchísimas veces, lo recordaréis, quiero decir, esas tres fases que os comenté ya al principio de la guerra de Ucrania, tras una crisis importante, llámese crisis, pues una guerra, llámese crisis el coronavirus, llámese crisis la crisis del petróleo, llámese la crisis del año 2008, las .com, etcétera, etcétera, los mercados tienen una pauta que suele repetirse de manera recurrente. Tres fases. Fase de caída, fase de recuperación o estabilización, vámonos al Nasdaq que quizá lo podemos ver un poco mejor, fase de caída, que estaríamos al partir del 28 de, más o menos aquí estaríamos, caída, recuperación de los niveles previos a esa crisis y en un porcentaje muy elevado, más de un 70%, la tercera fase es un crecimiento todavía mayor a los precios previos al comienzo de esa crisis. Ahora mismo estamos en la fase 2. Podríamos verla perfectamente siempre y cuando no tengamos un recrudecimiento o tengamos una complicación todavía más de la guerra de Ucrania, de la guerra de suministro, de los problemas de suministros, los problemas de materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, si esa situación se queda estanca y parece que por lo menos se amortigua, el tema de la inflación en Estados Unidos parece que lo tienen controlado, no sería descartable, repito, esto basándome en hechos históricos desde el año 1928 hasta acá, la tercera fase sería una fase de recuperación. Pero repito lo mismo que os decía anteriormente con la inversión de la curva de tipos de 2 a 10 años. Esto es un porcentaje muy elevado de veces que ha ocurrido, pero también tiene sentido que esa inercia del mercado, en el que el mercado continúa subiendo, cree atracción hacia nuevas inversiones. Y entonces, al final, es el efecto bola de nieve. Una inversión lleva a otras inversiones y esas inversiones hacen que el mercado continúe con un crecimiento prolongado siempre y cuando, siempre y cuando se cumplan los parámetros que os he comentado anteriormente. La inflación, que pueda estar controlada en Estados Unidos y no tengamos ningún sobresalto, y la guerra en Ucrania se vaya amortiguando o esperemos, ojalá, llegue a su fin. Bien,
Por otra parte, como os digo, los inversores continúan preocupados por la crisis de Ucrania. Ha provocado al final un aumento en los precios de las materias primas, como hemos ido viendo, un 3,23 en el petróleo, pero muy lejos todavía de esos 120, 127 que llegaron a tocar, 137, perdón, que llegaron a tocar en el 7 de marzo. Estamos moviéndonos en ese canal que ya había comentado en vídeos anteriores. Fijaros cómo ese soporte que continúa convirtiéndose en soporte y resistencia en diferentes sesiones, ha tenido varios cruces con estos precios de los 105,6, pero lo esperable quizá es que se mantenga en ese mismo rango de precios si al final no hay noticias que puedan llevar al traste con todas las previsiones. Por otra parte, tenemos también un repunte importante en el trigo de un 2,77, en el paladio de un 0,60. Como repito, al final esas, esa continuación de la guerra, que al final los inversores, como digo, estamos muy focalizados en esa situación y cualquier noticia hace mover al mercado de una manera importante. Han empeorado la perspectiva de una inflación todavía más alta y ha continuado haciendo aumentar los precios de las materias primas y, por consiguiente, también el del oro como valor refugio, cotizando ahora en 1935, subiendo un 0,59. Importante también una cosa que no quería que se me olvidara, es que las acciones que cotizan en Estados Unidos, de empresas chinas, como por ejemplo Alibaba, han subido también después de que China propusiera revisar las reglas de confidencialidad relacionadas con las cotizaciones en el extranjero, porque esa es una de las medidas importantes que pedía Estados Unidos para no deslistar todavía más compañías chinas que cotizan en Estados Unidos. Entonces, una buena noticia para esas compañías que continúan cotizando, como es el caso de Alibaba, que había acumulado unas caídas muy importantes tras esas noticias, con lo cual vamos a ver cómo continúa esa evolución y que no haya más empresas deslistadas de Estados Unidos, porque la semana pasada ya conocimos algún caso más. En el caso del Bitcoin lo tenemos cayendo un 1,52 y en el caso del Ethereum exactamente lo mismo, un 1,52. En ambos casos, quizá es más destacable en la parte del Ethereum, vemos quizá esa intención todavía de recuperación y esa intención de acumular subidas tras subidas. Fijaros que ya comentamos hace un par de semanas ese descenso de volumen, estamos viendo una ligera recuperación en el aumento, pero no llegamos todavía a niveles de principios de febrero. Tenemos aquí un soporte en torno a los 44.600, también un punto de referencia destacable. Ya en la parte del Ethereum, como os decía anteriormente, sí que vemos un crecimiento todavía más amplio y una recuperación más fuerte que en la parte del Bitcoin. ¿Cuál es la parte negativa? Que no tenemos una referencia cercana. Podemos tener aquí un soporte oblicuo en los 3.270, perdón, un soporte oblicuo los 3.410 y una resistencia oblicua en 3.795. Nada, eso es todo por hoy. Pasad buena noche. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.